Bendiciones para todos, mis hermanos. Un placer estar con ustedes una vez más. Vamos a orar para iniciar de una vez con esta clase. Y por favor, Elías Vargas, puede iniciar orando. Amén. Y adorado sea tu nombre. Gracias por tu amor y tu bondad. Te damos gracias, Padre Santo, Señor, por el privilegio de tú podernos, Señor, es todo Padre hombre preparado que tú tienes, Padre, para que nos enseñen tu palabra, Dios mío. Te pedimos, Dios, que lo uses, Señor, cada día más, que le dé el poder y la sabiduría, Señor, para que ellos nos inyecten tu palabra, Dios mío. También te pedimos, Padre bueno, Padre de bondad, que nos prepare nuestro corazón a cada uno de nosotros para que no solo seamos oidores de tu palabra, que no podamos ser hacedores de ella, Señor, y que nos ayude también a cada uno de nosotros a poder enseñar a la persona que necesitan tu palabra, Dios mío, para que ellos un día también puedan enseñar a otro, Padre de la gloria. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, inmediatamente iniciamos con unas cuantas preguntas que tenemos por ahí. ¿Hicieron la tarea? Amén. Adelante. Sí, puede comenzar, hermano. ¿La tiene, hermano Valentín? Bueno, la primera pregunta fue José Miguel, ¿me escucha? ¿En la audiencia? Sí, sí, adelante. La primera pregunta fue, ¿qué podemos aprender del pueblo de Israel en el desierto? Yo estuve leyendo y creo que es más que claro que lo menos que nosotros podemos practicar como hijos de Dios es ser ingrato y falto de fe. O sea, su ingratitud y su falta de fe en Dios. La segunda pregunta fue, ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Por no haber glorificado el nombre de Dios al momento de tocar la roca para darle agua a su pueblo. O sea, en ese momento él no sé si fue por enojo, usted me corrige, o por desesperación ya de tantas quejas, él en vez de glorificar a Dios al momento de tocar la roca, lo que hizo fue que lo hizo pasar como si fuera él que lo hizo, como que se atribuyó el milagro a él. La tercera pregunta fue, ¿cuáles fueron las noticias que trajeron los espías que Moisés mandó a ver la tierra que Dios le había prometido? Los espías no hicieron más que confirmar lo que ya Dios le había prometido a Moisés y a su generación y a sus padres, sus antepasados, que era que la tierra donde ellos iban a ir, la tierra de Canaán, era una tierra donde fluía leche y fluía miel. También dejo un cuadro por aquí de las quejas del pueblo de Israel, la reacción de Moisés en cada queja y la respuesta de Dios. ¿Continúo o dejo a la audiencia? Bueno, sí. Disculpa, la número 3, no estoy de acuerdo. Adelante. Perdóname, manita. Tranquila, para eso estamos aquí, para aprender. Yo puse la lectura de Números 13, del 32 al 33. Entonces, que los espías fueron a la tierra, pasaron para reconocerla y decían que era tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros. Perdón, si tú te vas más atrás, decía que eran 12 espías que Moisés mandó, y de los 12, 10 de ellos dieron esa información errada al pueblo, pero 2 de ellos dijeron la verdad, que la tierra era próspera y que daba leche y miel. O sea, fueron 12 lo que fueron. Y de los 12, 10 de ellos acordaron decir lo que no era el pueblo, porque tuvieron miedo, pero 2 de ellos sí dijeron la verdad, confirmaron la verdad.
Amén, amén. Es como dice la hermana Marisol. Después de 40 días, regresaron al campamento de Cádiz, contando con grandes alabanzas el lugar que habían visto. Era una tierra maravillosa, rica, fecunda y como prueba de su fertilidad, traían un racimo de uvas tan enorme que para cargarlo tuvieron que transportarlo entre dos personas. El pueblo se entusiasmó con el relato y quería inmediatamente organizar la conquista. Entonces, después, como dice la hermana Ruth, que después dijeron que los exploradores también contaron con la población era muy numerosa, sus ciudades fuertes, amuralladas, y los habitantes eran gigantescos. O sea que tiene dos versiones. Las dos respuestas están correctas, porque, como dice, fueron 12 espías que Moisés envió, y 10 de ellos, bueno, toditos visualizaron la tierra, pero 10 de ellos, porque ellos dieron, bueno, hay muchos frutos, los frutos son grandísimos, pero las malas noticias que ellos trajeron de los gigantes que había, de que posiblemente si ellos entraban, no podían con este pueblo, pero los dos personajes que son Josué y Caleb, dan buenas noticias. Ellos dicen, es cierto, son grandes gigantes. Las ciudades están muy amuralladas, pero con el poder de Dios, eso nosotros no lo vamos a comer como pan. O sea que las dos están correctas. Adelante, siga. Ya La entramos. siguiente es el cuadro. Sí, adelante, Ru, adelante. Ok, la siguiente es hacer un cuadro del libro de Números donde diga los siguientes pasajes. Queja de Israel, reacción de Moisés y respuesta de Dios. Yo hice varios. Uno de ellos fue se queja el pueblo porque querían carne y estaban cansados del maná. Número 11 del 4 a 6. La reacción de Moisés. Moisés se queja de la carga que tiene con el pueblo. Número 11 del 11 al 15. Y la respuesta de Dios. Dios hace que Moisés reúna 70 ancianos de Israel para disminuir su carga. También envía codornices para que el pueblo coma carne durante todo un mes. Esa fue una de ellas. ¿Algo más? Ok, sigan los demás compañeros. Ahora solamente han participado 3 personas. Que sigan los demás. Yo estoy anotando acá los que van participando. Y esta clase lleva nota. Esta clase uno se quema en esta clase. El pastor está ahí, le puede decir que se queman. Mis amados, también yo encontré me pueden corregir, manito, en Números 12, del 1 al 8. Por ejemplo, la queja de Israel en el caso de María y Aarón, cuando hablaron en contra de Moisés a causa de la mujer cusita, que había tomado, dice porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés habla Jehová, no habla también por nosotros. Entonces, en la reacción de Moisés, yo puse que Moisés era muy manso. Dice que más todos era más manso que todos los demás hombres que había en la tierra en ese tiempo. Y la respuesta de Dios fue que Jehová se incendió contra ellos. Ustedes me excusan, lo que pasa es que no puedo escribir muy bien con eso. Pero eso lo podemos encontrar, déjenme buscarlo para así más fácil.
En Número capítulo 2. Porque yo lo escribí, pero con esta mano es terrible yo poder escribir. Yo tengo otro también. Sí, adelante la otra persona. Tengo varias también. Adelante. Bien, podemos primeramente también ese mismo ejemplo de Moisés, cuando el pueblo se quejaba por agua, que Moisés, en vez de hablarle todo veces a la peña, entonces el Señor, la respuesta del Señor fue que le hablaba a la tierra prometida, porque esto como mira, no como el Señor le dijo, sino por el mismo problema del pueblo, porque el pueblo realmente se quedó todo el tiempo. No me está diciendo que el pueblo realmente ha sido mal agradecido totalmente. Sí, tu señal hace un poco de interferencia. Tu internet parece que está un poco malo. Bueno, lo que pudimos ver es que durante el periodo de que Moisés saca a este pueblo de Egipto, vemos un pueblo sumamente mal agradecido. Porque vemos diferentes etapas donde ellos, viendo la protección de Dios, viendo la cobertura de Dios con ellos vuelven cada día pecando contra Dios. E inclusive hubo una ocasión de que ellos desearon mejor volver a la esclavitud que tenían en Egipto en vez de ellos seguir hacia adelante. Y lo que vemos acá es un pueblo que no está agradeciendo a su creador y al que lo sacó de una esclavitud tan grande como la que ellos estaban en Egipto. Y vemos el pedimento, la pedida de ellos volver a una esclavitud, volver a ser esclavos de nuevo, solamente para comer cebolla. Bueno, ¿a quién se le ocurre? Pues la cebolla es buena un poco, con su vinagre y toda la cosa, pero tú anhelar en tu corazón, tú volver, después que tú eres libre, volver a ser esclavo para tú comer cebolla. O sea, vemos este pueblo que durante el transcurso de todos los 40 años que pasó en el desierto, que por su desobediencia duraron ese tiempo, porque ellos no, la llegada a la tierra prometida no era tan larga. Lo que pasa es que ellos, por su desobediencia, duraron todo ese tiempo dando vueltas en el desierto. Y vemos que cada vez que ellos cometían estos pecados delante del Señor, había una reacción tanto de parte de Moisés como de parte de Dios. Y vemos que tiempo después de que ellos son sacados, vimos que después cuando Moisés sube a buscar las tablas escritas por el dedo de Dios, que él dura cierto tiempo allá arriba, vemos que cuando él baja después, están haciendo un becerro de oro. O sea, personas que han sido liberadas, personas que han sido sacadas de una esclavitud, hacen un Dios figurativo, o sea, un Dios de ídolo. Cuando Dios, parte de las 10 plagas fue para destruir esos ídolos que habían en Egipto, o sea, ídolos que habían en Egipto, ídolos que habían en sus corazones. Pero como cuando ellos salieron de Egipto, no salieron simplemente el pueblo de Israel, sino que salieron más personas con ellos. Dentro de esas personas, vieron personas que inducieron a Aarón para que preparara a ese becerro de oro. Y vemos como Moisés se ira en contra de ellos, tanto así que parte las tablas contra ese becerro. Y esto es parte de lo que vamos a ver de por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Okay. Vemos el acontecimiento de que él tocó
tocó la roca 2 veces, pero también se dio la gloria a él en vez de dársela a Dios. Pero vamos un poco más atrás. Vemos a un hombre que ha tenido una serie de acontecimientos. Vemos que en primer lugar en Egipto, él mató a un egipcio. Vemos que en ese acontecimiento del becerro, él se airó. O sea, vemos a un hombre que tiene sentimientos, vemos a un hombre que puede airarse fácilmente. Vemos a un hombre que puede incluso, una parte donde él le dice a Dios, oye, si es para yo seguir en esta travesía, si es para yo seguir aguantando todo esto, oye, quítame la vida. O sea, es un hombre que aunque fue paciente, aunque entendía el plan y el propósito de Dios, vemos a un hombre que podía airarse, vemos a un hombre que podía enojarse en contra del pueblo, vemos a un hombre que inclusive pudo matar en un determinado tiempo. Pero cuando sucede este acontecimiento de que Dios le dice que él no va a entrar a la tierra prometida, vemos también la obediencia sumamente de Moisés, porque esto de que no va a entrar a la tierra prometida, Dios no se lo dice en el momento de que ya la tierra está ahí, no, son varios años de atrás, después de que Dios le da esa noticia de que él no va a entrar, él siguió guiando al pueblo, hacia la tierra prometida. Pero algo que nos enseña este pueblo es a nosotros, al enfoque que nosotros tenemos hacia Dios y las cosas que nosotros hacemos para adquirir las tierras prometidas. Hay cosas que nos pueden llegar a nosotros en un periodo de tiempo que es poco, y por nuestra desobediencia puede durar más tiempo del que podría suceder. O sea, nuestra actitud puede hacer que las cosas lleguen rápido o que lleguen más tarde. Porque vemos la desobediencia, todos los acontecimientos que fue piedra de tropiezo para que ellos duraran demasiado tiempo en un desierto, cuando ellos podían llegar en un periodo de ¿Tu papá se fue ahora mismo? De menos tiempo. Y era sumamente la queja constante que ellos hacían. Ellos eran provisión de Dios, queja de ellos, y atacando incluso a su propio líder, incluso que fue atacado por lo mismo de sus familiares. En el verso que leía el varón, número capítulo 12, no fue atacado por las personas que salieron con él de la parte de Egipto, no. Fue criticado por sus 2 hermanos. O sea, sus familiares fueron los que lo atacaron. O sea, que Dios solamente habla con Moisés y todo esto. Pero me gusta una parte donde ellos se quejan de eso y Moisés le permite a ellos que hablen Dios. Y cuando ellos van a presentarse delante de Dios, fue tan grande el poder de Dios, tan extraordinario, que ellos lo que hicieron fue que tuvieron miedo y huyeron de la presencia de Dios. Y fueron donde Moisés dice, no, ve tú, habla con él, que no sea él que hable con nosotros. O sea, ellos no sabían en lo que ellos estaban pidiendo de ser ellos que hablaran con Dios. Luego, vemos a este personaje que va a entrar acá, que es Josué. Josué es alguien que está pegado a Moisés. Josué es alguien que cuando Moisés estaba orando en el monte, él estaba detrás esperando que Moisés saliera. O sea, Josué no es que inmediatamente se va Moisés, entra Josué. No, hay una trayectoria de Josué y Moisés. Incluso Josué es el capitán del ejército que viene con Moisés. O sea, Josué es el que va liderando ese ejército que viene peleando esas grandes ciudades que vienen interviniendo con el plan de Dios. Él es el que va liderando todo esto. Este es un varón de guerra. Es la persona que es una persona temerosa de Dios. Incluso Dios
Dios lo llama como la persona que Moisés es la persona que habla con Dios, o sea, temeroso de Dios, pero Josué es la persona que acata y obedece las leyes de Moisés. O sea, Josué es la persona, Josué es la persona que está ahí con Josué, con Moisés, que donde iba Moisés, ahí estaba él. O sea, es lo que llamamos ahora lo que es un aprendiz. Bueno, en el Nuevo Testamento se llama lo que es un talmis, un discípulo. O sea, una persona que está a la vera del maestro, se va a vivir con el maestro y el maestro le enseña todas las cosas que el talmis o el maestro o el discípulo debe aprender. Esto fue lo que pasó con Josué. Pero esto no sucede así por así, sucede porque esta es la persona que Dios tiene en sus planes para ser el sucesor de Moisés, o sea, la persona que va a guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Por eso el pueblo conocía quién era Josué. El pueblo conocía la integridad que Josué tenía con Dios y con Moisés. Por eso cuando Dios le hace el llamado a él, no se hace tan difícil, porque el pueblo sabe quién es, el pueblo sabe cuál es la persona que lo va a guiar. Es como, para platanarlo aquí en el buen dominicano, es como cuando hay un discípulo del pastor o un aprendiz del pastor, y cuando el pastor sale y queda esa persona ahí, ya sea por X tiempo, las personas no se lo encuentran un desconocido. Encuentran una persona que siempre ha estado con ellos y que saben que va a hacer un buen trabajo porque el pastor, porque es recomendación de parte del pastor y las personas han visto que esa persona está ahí con él. Y en el libro de Números cierra con todas las instrucciones que Moisés le da al pueblo. Moisés hace un llamado al pueblo al arrepentimiento y a la obediencia al Señor. Moisés entiende que ha sido un pueblo de dura servicio, ha sido un pueblo que siempre ha pecado, pero entiende que no todo ese pueblo va a entrar a la tierra prometida. Incluso todas las personas que salieron de Egipto murieron en el desierto, excepto Josué y Caleb. La nueva generación, o sea, ya de 20 años en adelante, fueron las personas que entraron. Y a eso fue que Moisés le hace el llamado a la obediencia al Señor. Luego el libro de Deuteronomio termina con el discurso, la presentación que Moisés da al pueblo de que ya no es él. Moisés sabía que no era él que iba a entrar a la tierra prometida, pero aquí él presenta a Josué como la persona que sí va a entrar a la tierra prometida y que va a liderar el pueblo. Moisés muere, Moisés es subido a un monte donde Dios le enseña la tierra prometida, él la ve de lejos, la tierra prometida, y Moisés muere en ese monte. No aparece ninguna tumba de Moisés, porque yo entiendo que si apareciera alguna tumba de Moisés, no sería una tumba, sería como una catedral, porque por el personaje que fue Moisés, toda persona o todo pueblo de Israel, los judíos, tendrían a Moisés como un Dios y lo iban a adorar, o iban a tener como un San Judas, como tienen diversidades de santos los católicos. Así tendrían a Moisés, lo pondrían en una catedral para ir a adorarlo. Y ese no era el propósito de Dios con Moisés. Pero luego en el Nuevo Testamento, cuando vemos la transfiguración de Jesús, ahí vemos dos personajes. Vemos a Moisés y Elías, y podríamos decir con gozo que Moisés ahí podemos decir que entró a la tierra prometida, porque vemos a un personaje sumamente importante en la historia bíblica. Incluso en el Nuevo Testamento se va a hablar muchas cosas de lo que es el pueblo, de lo que es Moisés. Pero luego acá empieza en Josué capítulo 1 con el llamado importante que Dios le hace a Josué. Y quiero que lean Josué capítulo 1 del verso 1 como hasta el 10.
No lo lean todos juntos. Uno, por favor. Ruth, Amén. adelante, varón. En el nombre de Jesús. Después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a su padre que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasa por en medio del campamento y manda al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaré el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Amén. Amén. Y aquí vemos el llamado de Dios a Josué. O sea, ya Dios le dice, bueno, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Entonces vemos la posición que tenía Josué. A una persona que, claro, al morirse su líder, digamos que estaría un poco triste, estaría un poco acongojado. O sea, la persona que él entiende que es la voz de Dios, la persona que él siempre ha estado como sucesor, que él siempre ha estado con él, se muere. O sea, su semblante en ese momento decae. Pero el Señor le hace un llamado a levantarte, o sea, levántate. Porque no es tiempo de que estés decaído, no es tiempo de que estés sentado, es tiempo de que hay un trabajo para hacer. Y ese trabajo es el que vas a hacer. Dios le da una serie de instrucciones. Primero lo llama a levantarse. Después lo llama a que sea una persona esforzada, una persona valiente, una persona que no tenga miedo. ¿Por qué? Porque el reto que él tiene por delante no es cualquier reto. No es tú vas a entrar y vas a agarrar esta posesión y ya, o la vas a dividirla a mi pueblo y todo esto. No, la tierra que Dios le da para que ellos vayan a poseer, no era una tierra que estaba vacía, una tierra que estaba... Por favor, los micrófonos. Era una tierra que estaba habitada por personas, y no cualquier persona.
este libro de la ley no se aparte de ti, o sea, las escrituras, lo que Moisés había escrito, o sea, no es algo que tú vas a hacer que es nuevo, no, es la misma ley que yo le di a mi siervo Moisés. Siempre tú vas a meditar en ella, siempre tú vas a guardarla, siempre tu corazón estará inclinado a mi presencia. Y es el mejor mandato que el Señor nos da a nosotros en estos tiempos, hablando acerca de lo que es la palabra de Dios, y que es algo que no es para nosotros archivarla, no es para nosotros tenerla para que coja mojo o para que coja polvo. Incluso el propósito de nosotros estar estudiando teología, el propósito de nosotros estar estudiando acerca de la Biblia, no es para nosotros adquirir este conocimiento y simplemente engordar y engordar. Es para nosotros meditar en ella, es para nosotros de día y de noche estar en las profundidades de la palabra, pero también es para nosotros proclamarla a los cuatro vientos, es para nosotros decirle a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a las personas que nosotros vemos acerca de lo que hace la palabra de Dios y la transformación que hace en nuestra vida, para que las otras personas también sean transformadas a través de ella. Entonces, esto es un mandato a que no es simplemente tú leer las escrituras, no es simplemente tú estudiar esto, es tú vivir las escrituras, es tú vivir lo que es la palabra de Dios. Bueno, y no quiero profundizar mucho en eso porque Elido mandó un video que estuve viendo un poco que habla acerca de la palabra de Dios. Entonces, Dios le da órdenes específicas a Josué, y Josué acata esa orden, y lo primero que ellos tienen que hacer es cruzar el Jordán. Y acá ellos no tienen una vara como la que tenía Moisés, de que la levantó hacia arriba y oró al Señor y el mar fue dividido en dos. No, acá es un acto de fe, es un acto de obediencia al Señor, es un acto de creer en lo que Dios ha prometido. Y acá cuando Moisés manda a los sacerdotes, cuando Josué manda a los sacerdotes a que tomen el arca del pacto y pasen adelante desde el pueblo, ellos tienen que ir entrando poco a poco lo que es los pies, y según ellos vayan entrando los pies, el río Jordán se va a ir dividiendo en dos. Pero no es que ellos van a cruzar inmediatamente, no que ellos van a quedarse dentro del río hasta que todo el pueblo cruce el río Jordán. Cuando todo el pueblo cruce, entonces ellos cruzan más atrás, dando demostración del poder de Dios. Acá vemos lo que es la tierra que ellos tienen que llegar. A Canaán está dividida por un puente. Hay un puente que da cruzada desde Egipto hacia Canaán, que está entre medio de Egipto, Mesopotamia y Grecia. O sea, esas son los alrededores de esta ciudad. Acá vemos la división geográfica que tiene Canaán, y vemos esto es una montaña que queda alrededor de lo que es Canaán, donde están algunos reyes, de lo que ellos van a pelear en contra de esos reyes para ellos poder entrar a lo que es la tierra prometida. Esta es otra montaña. Entonces, todos esos obstáculos ellos tienen que pasar para poder llegar a lo que es la tierra prometida, y después que ellos lleguen a lo que es la tierra prometida, hacer la división de todo esto. Entonces, una de las primeras, bueno, la conquista de Canaán, vemos acá que es una pelea que no simplemente ellos la van a pelear solos, sino que Dios va a pelear con ellos. Entonces, los habitantes que vivían en Canaán, por la fama que tenía el pueblo de Israel, de que Dios la había sacado de Egipto, de que Dios había abierto el mar rojo, de que Dios ahora abre el Jordán, ellos lo que hacen es que se asustan por
por cómo Dios está a favor de este pueblo, cómo Dios le da la victoria en cada pelea que ellos tienen. O sea, ellos tienen miedo acerca de esto. Y vemos la cruzada del Mar Rojo, del Jordán, lo que estaban hablando en Josué capítulo 3, nos habla de todo esto, de cómo Josué puso los comandantes, cómo puso los sacerdotes, de cómo era el arca del pacto, el arca y todo esto para cruzar en seco. Luego vemos en el capítulo 6 lo que es la caída de Jericó. Esta es esta es la primera ciudad que ellos van a derribar antes de ellos llegar a la tierra prometida. Y esta no es cualquier ciudad. Esta es una ciudad que es fuerte, una ciudad que está amurallada hasta los huesos, vamos a decirlo así. Esta es una ciudad que tiene una estructura de construcción sumamente fuerte. Entrar a esta ciudad y saquearla no era fácil. Por las personas que habían dentro, eran personas de guerra, eran personas que sabían pelear, pero vemos también la estrategia de que usa Josué para poder entrar a supervisar esta tierra. Y cuando Dios le da la orden de que ellos van a derribar esta tierra, de acá es que sale la canción. Los israelitas le dieron 7 vueltas, que en realidad no fueron 7, fueron 13. Y Jehová le da instrucciones de lo que ellos deben hacer. O sea, no es que ellos van a entrar con espadas y van a pelear contra este pueblo, no. Sucede que el Señor le da instrucciones de cómo deben hacerlo para destruir este pueblo a través de la alabanza. Dice que durante 6 días ellos dieron cada día una vuelta a estas murallas, a esta ciudad. Y el 7º día ellos dieron 7 vueltas. Y cuando dieron la 7ª vuelta, dieron un grito de gloria a Dios. Pero vamos a detenernos un poco ahí, porque con un grito una muralla no se va a derrumbar. Pero vemos el plan y el propósito de Dios. Y lo que podemos ver, según las explicaciones que podemos buscar e investigar, es que las paredes, según el ruido que se hace, según el ruido de las bocinas, de las tamboras, todo esto, puede moverse y hacer un eco. Cuando no sé, las personas que tienen la música bien alta en las casas pueden probarlo, de que cuando la música alta hace eco, las paredes hacen como que se mueven. Entonces, parte de esto es lo que sucedió en ese entonces. Cuando ellos tocaron las trompetas, cuando ellos dieron el grito de gloria a Dios, el poder de Dios desciende y las murallas de Jericó son destruidas. Pero algo sumamente importante que pasa acá. Recuerden que el pueblo de Dios está alrededor de las murallas. Si las murallas caen hacia atrás, hacia afuera, el pueblo de Dios queda totalmente destruido en ese entonces porque está alrededor de las murallas. Lo que se dice es que esta muralla cayeron hacia adentro. Al caer hacia adentro, el pueblo que está adentro es destruido porque quedaron bajo los escombros de estas murallas. O sea, vemos el poder de Dios acá, vemos la provisión de Dios con este pueblo. Y vemos a Dios obrando de una manera sumamente especial, de cuidado y protección. Y vemos también el poder que tiene las alabanzas que nosotros damos al Señor con un corazón puro y sincero en obediencia delante de Dios. O sea, cuando nosotros dedicamos toda nuestra vida, nosotros dedicamos todo nuestro corazón, cuando nosotros obedecemos al Señor, el Señor hace cosas maravillosas, tan extraordinarias que nosotros quizá en nuestra mente podíamos pensar, wow, pero eso es algo como imposible. Pero dice la palabra que para Dios no hay nada imposible. Esto fue lo que sucedió. Estos muros cayeron hacia adentro. Pero luego de la destrucción de Jericó, de la caída de Jericó, uno de los personajes
que andaban con ellos. Recuerden que lo que veníamos diciendo de tiempo anterior, de que no simplemente fueron los israelitas, sino también parte del pueblo de Egipto salieron con ellos y ellos tuvieron descendencia también. Cuando ellos reciben la orden de destruir todo esto, hubieron algunas personas que agarraron algunas contribuciones que Dios le dijo que no debían agarrar. Y eso fue que agarró y escondió esas contribuciones, y luego eso se ve reflejado más adelante, porque cuando ellos van a pelear con otra ciudad, que es la segunda ciudad, que es la ciudad de Hai, una ciudad sumamente pequeña, acá vemos un desenfoque humanitario, podríamos decirlo así, porque cuando ellos escudriñan y investigan lo que es esta ciudad sumamente pequeña, y ellos agarran unos pocos de hombres y van a destruir a esta ciudad. Y lo que sucede es que cuando ellos van a destruir esta ciudad, lo que hace es que esta ciudad le ganan la batalla a ellos. Y es donde Josué se presenta delante de Dios y le pregunta, pero ¿por qué ellos fueron destruidos por esta ciudad tan pequeña? Hubieron dos razones. Por algo que aconteció acá, de que ellos cogieron unas provisiones que ellos no debían agarrarla, y porque ellos no consultaron a Dios para ellos pelear contra esa ciudad. Entonces, vemos acá cuando nosotros hacemos las cosas en nuestra humanidad, en nuestro deseo interino, en nuestro yo, en nuestro poder, que eso va a suceder, porque yo lo veo insignificante, porque yo lo veo de que eso yo puedo arreglarlo por mis fuerzas. O sea, a veces, y eso puede pasar a veces en nuestra vida, a veces en momentos que le pedimos permiso a Dios o le pedimos dirección a Dios, pero hay veces que nosotros hacemos cosas y ni siquiera le pedimos permiso a Dios, la hacemos en nuestro yo, en el que yo puedo hacerlo. O sea, en esto yo te pido, tu protección, pero en esto no, en esto está bien, en esto déjalo así porque esto yo puedo resolverlo. Entonces esto nos deja a nosotros entender de que todas las cosas que nosotros debemos hacerlas bajo la protección y bajo la obediencia a Dios. Esto que hablamos está en Josué capítulo 7. Luego vemos otro acontecimiento, y acá esto es donde el sol se detiene, en el capítulo 10, donde ellos tienen una pelea con 5 reyes. Y lo que sucede es que en el capítulo 9 hay unos reyes que son los que están en la ciudad de Gabaón. O sea, son llamados los Gabaonitas. Y ellos, al ver la destrucción de Jericó y ver que Jai le gana a ellos, pero que después Dios le da la sabiduría a Josué y le dice el por qué, y ellos se arrepienten delante de Dios y Dios le da la batalla sobre Jai. Acá ellos tienen miedo, los gabaonitas, de que Josué vaya en contra de ellos y los destruya a cada uno de ellos. Y lo que ellos hacen es que dentro de sus artimañas para engañar a Josué, ellos lo que hacen es que se visten de ropas andrajosas para ellos ir indefensos delante de Josué y pedirle a Josué que se una a ellos, que le dé protección a ellos. Hacen como un sello, como un pacto sellado, donde vamos a decirlo así, Josué pone su firma de que lo va a cuidar y lo va a proteger. Y esto es lo que sucede con los gabaonitas. Eso está en el capítulo 9. El engaño que ellos hacen
a Josué. Luego en el capítulo 10, ustedes que lo que es los amorreos, el rey de los amorreos, se entera de este pacto que hicieron Josué y el de Gabaonita. Luego ellos se unen todos los otros reyes para ir en contra del rey de Gabaón, porque ellos consideraban eso una traición de parte de él, unirse al pueblo enemigo. Entonces ellos lo que hacen es que se unen entre ellos, es decir, vamos a hacer una unión, ya que ellos se unieron, vamos a unirnos nosotros para pelear en contra del rey de Gabaón y nosotros destruir al rey de Gabaón. Cuando ellos van a destruir al rey de Gabaón, que él se entera de esto, el rey de Gabaón lo que hace es que manda servidores o manda personas ante Josué, para que Josué le dé una protección. O sea, ya Josué tenía un compromiso de protegerlo. Como Josué después se dio cuenta de que había sido un engaño, pero ya el pacto estaba sellado de que él tenía que darle protección a él. Entonces Josué se entera de esto por el mandato de ellos, y él va y le da protección al pueblo de Gabaón, donde ellos pelean en contra de estos 5 reyes. Fue una pelea sumamente áspera, una pelea donde dice la palabra que el Señor mandó piedras del cielo y mató más que los que habían matado el pueblo de Israel. Luego, cuando esta batalla está sumamente encendida, que el sol se va a quitar y se va a poner lo que es la luna ya para oscurecerse, sucede esto que dice vamos a leerlo, ustedes vean qué lindo. Josué capítulo 10, versos 12 y 13. Amén, amado. Adelante. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Amén. Acá vemos algo sumamente extraordinario. O sea, un hombre decirle a Dios, oye, haz esto. El sol que se detenga en tal lugar y la luna que se detenga en tal lugar. Cuando vemos acá lo que es la confianza, lo que es tú tener una intimidad con Dios. Y según dice, que el sol eso se detuvo alrededor de un día o casi un día entero. O sea, y en el transcurso de que se detuvo el sol y la luna, en ese transcurso, ellos ganaron esta batalla. Ellos ganaron. ¿Puedo decir algo? Sí, dame un segundito, te voy a mencionar. Ellos ganan esta batalla porque lo que sucede es que si ellos dejan que se ponga la noche, los reyes que quedan de los amorreos podían huir. Entonces dentro de la noche podían esconderse y ellos no podrían encontrarlo. Pero mientras está la luz del sol, mientras están en la guerra, en la luz del día, ellos pueden pelear y ganarle esta batalla. Adelante, pastor, que tú das una explicación mecanismo acerca de eso. Es bueno entender que este hombre Josué habla dentro de lo que se conocía hasta ese momento. Lo que se conocía hasta ese momento y lo que se entendía era que el sol giraba y que la luna giraba alrededor de la tierra. Todavía hoy en día nosotros utilizamos la frase el sol sale y el sol se acuesta. ¿Se dan cuenta de eso? Todavía nosotros solemos decir que el sol sale por tal sitio
y se acuesta por tal sitio. Si dijéramos que sale y se acuesta, estaríamos diciendo que el sol se está moviendo alrededor. Esta es una este es uno de los textos que muchos teólogos prácticamente ateos utilizan para hablar sobre errores en las escrituras. A sabiendas de que el sol no gira ni la luna tampoco, sino que la tierra es la que gira alrededor del sol. Entonces, esto ya ha llevado a discusión de por qué Josué, si estaba dirigido por Dios, no le ordenó solamente la tierra, pero algo más. Y es que si la tierra se detiene de girar, inmediatamente es atraída hacia el sol, y esto haría entonces en ese momento que en vez de ganar una batalla, Josué hiciera que se destruyera la tierra, que se quemara, que se esfumara al impactar con el sol, por la grandeza del sol y por el calor. Lo que sucede aquí es que Dios entiende, como dice la palabra, que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios con gemidos indecibles. O sea, es que el Espíritu lo que hace es tomar nuestras oraciones, llevarla ante Dios, pero tal y como Dios la entendería. Entonces, lo que Dios hace es que detiene, lo que los científicos han entendido es que no se detuvo la Tierra, sino que nuestra galaxia completa se detuvo. Es más, los científicos han descubierto que a nuestra galaxia le falta un día. Porque si ustedes se dan cuenta, el tiempo en el que se detuvo para ganar esta batalla no fue un día completo, no fue completo el día, fueron horas. Ahora, en las escrituras hay otros momentos en los cuales también hubo una detención del tiempo. Y cuando los científicos suman cada una de esas horas en la que hubo detención del tiempo de parte de Dios, cuando suman se dan cuenta que falta un día completo. Ahora, ese día le falta no solo a la Tierra, le falta a la galaxia completa. Entonces, el milagro que pidió Josué fue mayor, es más grande que el que él pensó que ocurrió. Lo que Dios hizo por la oración de un hombre fue detener toda una galaxia. O sea, todos los planetas se detuvieron. La galaxia completa, nuestra Vía Láctea, se detuvo por el mandato de Dios, por la oración de un hombre y para preservar a un pueblo del cual nacería el linaje de Cristo Jesús, el Salvador. Entonces, es más que detener un día de la tierra, es la detención, pues, de toda la galaxia. Entonces, es mayor el milagro todavía. Eso era solamente. Wow. Eso es terrible. Eso me permite una opinión, bendiga. Amén, adelante. Sí. Yo antes de eso, pues, dar la opinión. Yo quería dar aproximadamente la misma opinión de que muchos exégetas pues dicen que no fue el sol, porque realmente el sol no es quien gira, sino la tierra. Ahora bien, en otro orden, algunos exégetas dicen que fue como en forma de un eclipse. Y vemos el mismo escenario se ve en Éxodo, capítulo 10, verso 21, cuando el Señor le dice a Moisés que extienda su mano. Entonces allí hubo una tiniebla en un lugar específico que fue en Egipto, donde ninguno veía a su prójimo. Entonces, prácticamente es el mismo escenario en el que Dios lo ubica para darle más tiempo a que el pueblo de Josué pues pudiera ganar la batalla. Pero sí, acerta mucho, tiene mucha lógica de que realmente no fue el sol que se detuvo, sino fue la tierra en su rotación directamente. Hasta ahí mi opinión, profesor. Ok. Amén, amén. Gracias, hermano Dubino, muy acertada. Y esa es otra opinión, es cierto. Y eso también entra dentro de una
acuérdense que hay especulaciones, ¿verdad? Y hay también, hay muchos exégetas que están hablando. Y creo que también es muy válida esa parte. A pesar de que también, les repito, en cuanto al día completo que le falta a la galaxia, también está comprobado. Pero no se quita. Lo que tenemos que ver es un milagro. Es que Dios hizo un milagro. Lo que quisiera es que entendiéramos y como parte del pueblo de Dios, es que nunca digamos que el sol se detuvo ni la tierra, porque entonces eso, que el sol ni la luna, porque eso nos deja mal parado, ya conforme a lo que se ha descubierto. Amén. Así es que, pero, Así es. así entonces, pero sea, como dice Dubino, hay exégetas, ¿verdad? Que avalan esa parte, y hay también exégetas, y también hay en el ámbito, yo le decía estos días, yo estuve con un científico cristiano que había sido ateo. Él fue ateo por mucho tiempo porque su madre murió de cáncer y él entonces se negó a Dios, después de ser cristiano, negó a Dios, y en toda esa búsqueda de la verdad para defender el ateísmo, oiga, en toda la búsqueda de la verdad para él defender su postura como ateo, por lo que Dios había hecho con su madre o por lo que cualquier cosa ha hecho con su madre, entonces él entendió con otros científicos, entendió estudiando las estrellas y el universo, entendió esta parte y descubrieron, bueno, no descubrieron, leyeron de otros científicos y ellos investigaron esa parte de que a nuestra Vía Láctea le falta un día completo. Y yo sé que algunos más han estudiado de algunas horas que también en la Biblia se señalan que fueron detenidas. Y como dice Dubino, también eso entra, esa parte de los eclipses y todo eso. Y eso se cuenta como una detención en algún momento también del tema. Gracias, mi hermano Dubino. Buena intervención ahí. Amén. Gracias, Dubino. Gracias, Pastor, por la aclaración. Bueno, vemos también lo que es la reacción del pueblo a obedecer al Señor. Y después de una guerra tan grande, un acontecimiento tan grande, yo diría como que es un poco contradictorio tú no obedecer al Señor después de que Dios le da esta victoria. Luego vemos lo que estaban hablando ahorita, lo que es las escrituras de la ley, Josué 1:8 y 8:32, que es el mandato que Dios le da de que este libro nunca debe apartarse de él, sino que debe meditar de día y de noche. Vemos el otro mandato del esfuerzo, el esfuerzo y la valentía de Josué. Y vemos lo que es la destrucción que vimos en Jericó. Acá en capítulo 6, versos 17 al 21 nos habla de Rahab y sus familiares. Ella fue la única persona que sobrevivió por el acto que ella hizo de esconder a los espías que Josué mandó para supervisar la tierra. Acá vemos que hablaban ahorita, la desobediencia de Acab, capítulo 7. Y vemos lo que hablábamos, lo que es de los gabaonistas, el engaño que ellos le hicieron a Josué, que se vistieron con vestiduras andrajosas para que ellos hicieran un pacto y después lo defendieran. Y vemos la batalla que estábamos viendo ahora en el capítulo 10. Sí, acá vemos lo que es la vejez de Josué. Pues se hace viejo y la gente ya está cansada de la guerra. Y acá estamos casi culminando a lo que es la vida de Josué. Y vemos lo que es la división de la tierra. Dios le había dicho a Josué de que él lo iba a entrar a la tierra prometida y que él le iba a dar la división. Divide esta tierra a las tribus, en el capítulo 13. Y acá están las divisiones. Vemos las diferentes tribus, las tribus de Manasés, Neftalí, Isaacar, Efraín, Benjamín, Simeón, Aser, Zabulón, Gad, Dan, Rubén y Judá.
Y acá vienen con lo que es la determinación, donde Josué luego reúne al pueblo y le da el discurso similar al que Moisés dio en Deuteronomios acerca de lo que es a seguir la obediencia al Señor y a seguir obedeciendo al Padre Celestial en lo que es el mandato de él. Este pueblo aún así ha sido un pueblo que siempre se ha inclinado a dioses ajenos, o sea, a un Dios que no es el Dios de Israel. Y aquí es donde Josué luego le hace el llamado y le hace una advertencia a ellos. Y creo que en el capítulo 24 le hace lo que es por la desobediencia de que ellos tienen de seguir a Dios, de seguir a dioses ajenos. Le dice, bueno, escojaos ustedes a quién van a servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, escojan. Si ustedes quieren seguir adorando a sus dioses, sigan adorando a sus dioses, pero yo no, mi familia no. Mi familia vamos a adorar al Dios de los cielos. Luego Moisés muere, Josué muere a la edad de 110 años. Y pasamos lo que es el periodo de los jueces. Estos son los libros históricos. Josué es el intermedio porque empieza fuera de la tierra prometida y termina dentro de la tierra prometida. O sea, Josué es lo que te da la oportunidad o sea, el entendimiento del libro de Josué te va a dar el entendimiento de toda la historia del pueblo de Israel dentro de la tierra prometida, pero también te da el entendimiento del pueblo de Israel fuera de la tierra prometida. O sea, ese es el libro que está intermedio de los libros históricos. O sea, también es un libro histórico. Está después te da lo que es el entendimiento de los 5 libros pentateucos y te da el entendimiento de toda la historia que siguen siguiendo más adelante. ¿Alguna pregunta o comentario acerca de lo que hablamos de Josué? Para continuar. No. ¿Preguntas o comentarios? Ok, entonces leemos estas 3 citas y terminamos ahí para que le dé tiempo al pastor a convertir la grabación. Deuteronomio, capítulo 7, verso 1 al 6. Yo no tengo que convertirla ya, yo tengo otra máquina. Ok. Deuteronomio, capítulo 7, verso 6, verso 1 al 6. Josué, capítulo 13, 1 al 7. Y Jueces, capítulo 3, verso 1 al 6. 3 personas, por favor. No lo lean todos juntos, uno solo parte. ¿Podrías repetirlo? Porque... Sí, por favor. Deuteronomio capítulo 7, verso 1 al 6. Y la pantalla está ahí, ¿la están viendo? ¿Me escucha? Sí. Deuteronomio. Capítulo 7. Capítulo 7 del 1 al 6. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en el cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gerseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios la haya entregado delante de ti y la hayas derrotado,
las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia, y no emparentarás con ellas. No dará tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y destruirá pronto, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis su estatua, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Jueces capítulo 3, verso 1 al 6. Jueces, amén. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijos y los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Amén. Bueno, acá vemos dos cosas. Acá vemos la confirmación de Dios de que todas las ciudades que él le dijo que iban a destruir fueron destruidas. O sea, lo que él le había dicho a Josué. Vemos en Deuteronomio capítulo 7, verso 1 al 6. Luego en el capítulo 13 vemos la vejez de Josué y todo eso. Pero en Jueces vemos acá una advertencia que Dios le había dicho al pueblo de Israel. Una de esas advertencias que él le dijo era que no se iba a unir a mujeres de los otros pueblos, ni le iba a dar sus hijas. Y cuando leemos en Jueces, vemos lo que sucedió lo contrario. Lo que Dios le dijo que no hicieran, eso fue lo que ellos hicieron. Y buscaron mujeres de otras ciudades y sus hijas también la dieron a esas otras personas de las otras ciudades. Tenemos un pueblo acá que todavía sigue desobedeciendo al Señor. Y esa desobediencia lo va a llevar a muchos conflictos con el Señor. Y vemos los conflictos de lo que es vemos un conflicto de lo que es la lealtad religiosa. O sea, ellos acá ven lo que es adorando a otros dioses, porque al unirse a las otras personas y al darle sus hijas a las otras naciones, otras naciones idólatras, naciones que no tenían al Dios, a Jehová por su Dios, sino que tenían diferentes dioses, lo que hacen es que esta cultura del pueblo de Israel se liga a las otras culturas y ellos captan esas religiones que adoran las otras naciones. Ellos al estar tan ligados,
ellos también adoran esas religiones y se pierden el enfoque de lo que es el seguir al Señor. Es lo que veríamos ahora en la actualidad, de que quizás nosotros predicando lo que es el Evangelio del Señor y quizás nos liguemos a otras personas que no tengan nuestra misma creencia. Por favor, los micrófonos, Elías, el micrófono. Elías, tu micrófono, por favor. Y vemos que podíamos, en vez de esas personas venir a los pies de Cristo a través de nosotros, podíamos ir nosotros al mundo a través de ellos. Es lo que pasó en este entonces. En vez de estas personas venir junto con el pueblo de Israel a adorar a Dios vivo, porque lo que pasó fue lo contrario. Ellos adoraron a los dioses que tenían estas otras naciones. Entonces vemos acá en Canaán que por primera vez el pueblo de Israel se convierte en una nación grande, una nación agrícola, una nación fructífera, una nación donde ya ellos tienen sus propios frutos. Acá ellos se convierten en un pueblo donde crece la siembra y crece todo esto ahí en Canaán. Pero vemos un patrón acá que se va a repetir en toda la historia del pueblo de Israel. Y es el pecado del pueblo. La gente peca contra Dios y el pueblo desobedece lo que son las leyes del Señor y se va a lo que son los ídolos ajenos. Entonces, la respuesta de Dios, vamos a ver que Dios oprime a su propio pueblo, por ello irse tras dioses ajenos, por ello pecar en contra de ellos. Dios tiene que oprimir a ese pueblo. Luego ese pueblo lo que hace es que vuelve y se arrepiente delante del Señor, se arrepiente, tienen un arrepentimiento, pero luego de ese arrepentimiento vuelve y peca y se vuelve como un patrón entre esas personas. Ellos pecan, se arrepienten, pecan. ¿Pregunta o comentario? ¿Preguntas o comentarios? No, pues, seguimos. Entonces, acá en el libro de los jueces, que vemos al pueblo de Dios como una nación, la propuesta de ellos acá en esto es que, o sea, acá vemos a Dios como director del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tenía un rey en específico, un rey humano al cual ellos pudieran dirigirse y todo eso, sino que su rey era Dios. Ellos se dirigían a través de jueces. A todo aquello que no habían conocido. Por favor, Elías, tu micrófono. Elido, apágame el micrófono, Elías, por favor. Entonces, vemos acá que decíamos que el pueblo de Dios no tenía un rey específico de un rey humano, sino que su rey era Dios. O sea, ellos tenían jueces que lo juzgaban. Estos jueces eran dirigidos por Dios y Dios les daba leyes a través de estos jueces. Y la solución que ellos buscan en estos libros es que ellos ya no quieren ser dirigidos, vamos a decirlo así, por Dios, sino que ellos quieren un rey humano al cual ellos puedan dirigirse, al cual ellos puedan ir y presentarle todas sus quejas. Pero vamos a ver lo que la contradicción o lo que puede pasar a esta nación que es dirigida por Dios cuando ellos quieren un rey humano. O sea, las implicaciones que esto conlleva y lo más oprimido que ellos pueden ser, porque esto va
hacer entre ellos de que su rey, ya ellos van a olvidarse de lo que es ir ante Dios, sino que van a ir donde este rey humano, y este rey los va a oprimir, este rey va a demandar mucho de ellos, este rey, incluso sus hijas podrán quedar a merced del rey, ellos quedarían sujetos a este rey, tendrían que obedecer lo que este rey le demande. Entonces, ya van a ser las 8, vamos a dejarlo ahí. Y por el grupo, ahorita yo le mando las tareas. Por favor, Edovino, dirígenos en oración.